Gracias, mis hermanos, por darme este tiempo, renovado después del domingo pasado. Para los que no estuvieron presentes de ninguna manera, porque en una vez algunos de ustedes veo varios que estuvieron presentes acá, otros que supuestamente deben haber estado allí en la pantalla, pero para los que no estuvieron presentes, decirles que esto que estamos haciendo estos domingos, este segundo y algunos de abril, tiene que ver con los 6 puntos que yo compartí con ustedes el 12 de diciembre del año pasado, diciendo que esas 6 cosas tienen que darse en la vida de una iglesia, festeje 40 o 41 como vamos a festejar mañana, o tenga 2000 años. No interesa la cantidad de años, porque los preceptos bíblicos para la vida de una congregación son en realidad los preceptos bíblicos para la vida de un creyente. Cada persona, en forma individual, tiene que cumplirlos. Es un combo indivisible que todos tienen que hacer. Claro, cuesta. La vida cristiana no es un lechón de rosas, como decía un misionero norteamericano predicando, ¿no es cierto? Hasta que alguien le aclaró cómo era la historia sin N y sin acento. Pero en ese marco es que queremos seguir adelante compartiendo estos detalles. En realidad, hoy vamos a tratar de terminar la segunda parte del primer punto. Yo venía pensando recién por el camino que tuvimos, por la gracia del Señor, la presencia en el marco bautista argentino de alguien que nos daba cátedra de cómo hacía para decir en 15 minutos lo que los demás necesitábamos 45. Esa persona está en la presencia del Señor hace mucho tiempo, lamentablemente para nuestro gusto, se llamó Miguel Luis Volati. Era un genio total y absoluto. Y con 5 minutos él podía decir todas las cosas que para eso nosotros necesitábamos muchísimo tiempo más. Pero bueno, Volati hubo uno solo y el Señor tuvo la genial idea de llevárselo antes de tiempo para mi gusto, pero son las cosas que el Señor hace y no son para protestar. En materia de llevarse gente antes de tiempo, hoy casualmente 14 de marzo se cumplen 64 años del día en que el Señor se llevó a mi hermano menor, 4 años, 4 meses y 14 días, enfermó el 13 de marzo de ese año, 1957, y para las 10 de la mañana al día siguiente estaba en los brazos ya no de mi mamá, sino del Señor. Así que uno tiene ese tipo de cosas y quiere saber para qué o por qué el Señor las hace. Bueno, evidentemente, en este caso del de mi hermano, me la va a contestar allá arriba. ¿Y por qué se llevó a don Volati tan rápido? Espero que alguna vez también me lo diga. Aunque en última instancia me va a decir que vos qué te importa. Yo hago lo que quiero porque soy el Dios Todopoderoso. En fin. Y un detalle que quería entonces también mencionar como principio general, porque lo que estamos haciendo, ¿no es cierto?, es, lo dijimos el domingo pasado y lo insistimos ahora, reflexionar. La reflexión no es precisamente lo que más cautive a la gente. A nosotros nos gusta pensar poco y tratar de hacer mucho. Y resulta que la realidad bíblica es que si se piensa bien, siguiendo el consejo de Proverbios y también el del Señor Jesús en los Evangelios, si se piensa bien, lo que se piensa bien después se realiza mejor. Sobre todo si se piensa bien, habiéndole dado a la oración el lugar que le corresponde, ¿no es cierto?, tal como queremos tratar de ver esta mañana. La otra cosa que quería mencionar es que es todo un tema esto de tener que estar hablando acá en el frente. Porque un detalle que muchos supongo que piensan, ¿no es cierto?, es este tipo que está hablando. Generalmente cuando uno habla dice, bueno, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que el Señor manda, etc. Entonces, está bien que alguien se pare y pregunte, dígame a ver una cosa. Usted que está hablando de esto, ¿usted lo vive eso? ¿Lo tiene metido en su vida? ¿Usted lo practica? Porque en una de esas, si no, terminamos siendo unos perfectos guitarreros. O sea, el guitarrero.
Y esto viene a cuento porque, insisto, en algo que dije el domingo y lo vuelvo a repetir, nos cuesta ser críticos, no criticar. Para criticar somos más rápidos que un bombero, pero críticos, que no es lo mismo. Es decir, analizar si lo que se dijo es así. Les voy a dar un ejemplo. Creo que fue en el verano de 1984. Hacía calor, de eso me acuerdo. En este mismo lugar, un poco más atrás creo, ¿no? Porque cuando estaba en la plataforma, estaba este mismo púlpito, ¿no? Este no cambió, ¿no es cierto? Sí. Ah, bueno, pero es el mismo. No digo que ayer y por los siglos, pero por lo menos por los... Bueno, en este mismo púlpito habíamos invitado ese domingo en la mañana a predicar a un seminarista. El tipo predica y yo salgo primero que nadie a la puerta cuestionándome a mí mismo. No, Caramuti, vos sos un tipo inaguantable, todo lo tenés que analizar. No, lo que escuchaste, no, lo escuchaste con tu análisis y seguro que no es lo que vos estás pensando que el tipo dijo. A los 2 minutos sale atrás mío Alicia Fortini y me dice, estábamos los dos solos en la vereda. Dice, Carlito, ¿vos escuchaste lo que yo escuché? Ah, bueno, entonces, querido, ¿y saben lo que había dicho el caballero este que predicó acá? Había hablado en contra de Juan 3:16. La gran mayoría ni se avispó. Porque nosotros escuchamos hablar y en el último de los casos, si hay algún pensamiento crítico de lo que se dice, ¿cómo se resuelve el tema? Si lo dijo el pastor, que para eso es pastor, porque lo ordenaron, ¿no? Usted lo ordenaron. Es así. Somos tan vagos para pensar que hasta eso. Y el pastor se puede haber mandado una burrada espectacular. Dios nos libre y guarde, pero puede ser. Como este fulano, que por supuesto fue debut y despedida. Este no apareció nunca más por ningún lado, por lo menos acá seguro que no. Entonces, hablamos el domingo pasado que los creyentes en Cristo, nucleados en iglesia, pero en forma individual, tienen que tener pasión por la Escritura. ¿Y qué es pasión por la Escritura? Bueno, precisamente, tener claro que todo, absolutamente todo, la línea de pensamiento, de acción que uno puede tener como creyente en Cristo, nace y se sostiene en la Biblia. No podemos decir, la iglesia no tiene pasión por la Escritura, como genéricamente hacemos. No, esta iglesia no evangeliza, esta iglesia no tiene acción comunitaria. No, pará, no es que la iglesia no evangeliza, vos no evangelizás, que no es lo mismo. Ahora, por suma de los miembros individuales que no evangelizan, que no dan una vez un testimonio ni abren la boca presentando a nadie a Cristo, entonces, claro, obviamente la iglesia no evangeliza. Pero no hay tal cosa como armar algo, ¿no es cierto?, que sea específico de la iglesia, como si la iglesia estuviera formada por las baldosas del templo. Y ya varias veces, ¿no es cierto?, hemos dicho que el edificio no es iglesia, sino que es templo. Yo nací en un hogar creyente. Mis dos padres, uno más activo que el otro. Mi mamá, hija de pastor, de los pastores de aquella época, eran más sacrificados que no sé qué, porque se morían de hambre de lo lindo. Para colmo, docente. Como dijo una vez un chico en Villa Ballester, cuando yo predicaba y contaba esto, dice, pobre pastor, tener una madre maestra. Sí, la verdad que era un karma. Porque era tremenda la vieja. Pero fue ella la que, faltando menos de 2 meses para cumplir 6 años, me enseñó a leer de corrido. ¿Y qué me puso en la mano para que yo leyera de corrido? Un evangelio según San Juan. De manera que, según su propio testimonio, tengo la fecha y todo, el 29 de septiembre de 1952. Porque en su libro Manantiales en el Desierto, devocional, está registrado. Carlito empezó a leer de corrido
en el Evangelio de Juan. Lo primero que yo leí de corrido en mi vida fue Juan 3:16. Ahora, en aquel entonces, a la clase de la escuela dominical se llegaba recién a los 3 años, no había cuna. Pero ya para los 6 yo ya tenía 3 años de clase de escuela dominical, donde me enseñaban las lecciones bíblicas, 3 años en la organización misionera de los Rayitos del Sol, donde también me enseñaban las lecciones bíblicas, y 6 años de hijo de mi madre. Y gracias a Dios que mi padre era un genio contando la historia de José. Era una cosa de loco. A cada rato con mi hermana, papi, dale, otra vez, porque era magistral para contar la historia de José. Ahora, teníamos la escuela dominical. Cuando crecí un poco más, salí de los Rayitos del Sol. Dicen que por culpa de los Rayitos del Sol quedé así tan moreno. Pasé a los Embajadores del Rey, otra vez la Biblia y la escuela dominical, etc. Ahora, si nosotros en aquel entonces no adquiríamos pasión por la Escritura, éramos unos necios totales, o como se dice hoy, estábamos mirando otro canal, porque todos nuestros hermanos, maestros, consejeros, pastores, nos metían la pasión por la Biblia por todos lados. Y cuando yo llegué al seminario, lo tuve de maestro de una de las materias primeras al doctor Stanley Clark, que además de insistirnos en las lecturas bíblicas, porque creo que ya se dijo acá, yo no lo dije todavía, pero ustedes saben que el día que menos leen la Biblia los creyentes en Cristo es el domingo. Ah, pero yo no. ¿Yo lo dije? Oh, lo dije. Estoy viejo, ¿te das cuenta? No, estoy viejísimo. Si yo no me acuerdo lo que dije hace una semana, es grave. Bueno, pero es así. Es así. ¿Por qué? Porque nos levantamos a la disparada, salimos volando porque hay que llegar al culto, no tuvimos tiempo para nuestro tiempo devocional y además, ¿para qué nos vamos a preocupar si total alguien de la Biblia va a hablar? Pero no hay nada que reemplace el tiempo personal. Que eso fue lo que mi madre me metió con un hierro caliente adentro de la cabeza. Porque salvo 3 días del año 1960 en que la vieja tuvo un shock cardíaco, que la tuvo en cama, nunca, jamás en mi vida, yo la vi sin su mate, sin su termo, sin su mesita para la cama, sin sus criollitas benditas de Bagley y sin su Biblia. Ahora, cuando estábamos en el seminario con el doctor Clark, a él se le ocurrió sugerir, entre otras cosas, que tomáramos el libro de Proverbios. ¿Saben una cosa? Desde junio del 85 a la fecha pasaron 482 meses. Y yo he leído el libro de Proverbios 482 veces porque lo leo todos los meses a razón de un capítulo por día, el capítulo que corresponde al día. Y todavía no le encontré todas las cosas que tiene, porque cada vez que lo agarro, le encuentro cosas nuevas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, si no nos da ganas alocadas de ser pasionales por la Biblia, y les dejo un último detalle. La Biblia tiene 1189 capítulos. Y es genial si ustedes toman la costumbre de leerla una vez al año toda corrida. Si empiezan el 1 de enero, en un año como este, que no es bisiesto, tienen que leer 4 capítulos por día desde el 1 de enero hasta el 4 de abril. Del 5 de abril al 31 de diciembre, 3 capítulos por día. La suma da 1189. Para los años bisiestos, los 4 capítulos son hasta el 31 de marzo. De ahí en adelante, 3 capítulos por día. La suma da también 1189. Y no hay mejor cosa que ser metódico. Porque el método trae aparejado que, hoy este pasaje, este dato, ¿de dónde lo saqué? Por ejemplo, José y María llevaron al niño Jesús al templo y presentaron, de acuerdo a lo que decía la ley, 2 tórtolas y 2 palominos. Pregunto,
¿Cuál era la situación económica de José María? ¿Cómo? ¿Eran pobres? Sí, ¿y cómo lo definen? ¿De dónde? ¿Eh? Por la ofrenda, perfecto. Pero ¿cómo era la ofrenda de la mujer que se purificaba durante 7 días primero, después se circuncidaba el hijo y otros 33, o sea, a los 40 días podía llevar al chico al templo? ¿Qué tenía que llevar? ¿Qué dice el Levítico sobre lo que tenía que llevar? Todos a la vez no, pero con uno que conteste me alcanza. ¿Qué tenía que llevar? Tenía que llevar un cordero, más una tórtola, más un palomino. Y entonces después de eso Levítico dice, pero si la mujer fuere tan pobre que no tiene dinero para el cordero, puede llevar las 2 tortas y los 2 palominos. Por eso sabemos que eran pobres. No directamente por el hecho de las 2 tortas y los 2 palominos, simplemente porque no tenían la plata para comprar el cordero. Ahora, esas cosas que parecen una estupidez, que algunos se deben reír y dicen, pero este idiota, mirá las cosas que está mencionando. ¿Qué tendrán que ver? No, es que son las cosas que surgen naturalmente cuando uno lee la Biblia sistemáticamente 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, donde siempre le encuentra cosas nuevas y aparte empieza a tener la posibilidad de relacionarlo y de usarla de una mejor manera. Bien, hablemos de la oración, que es la segunda parte del primer punto. La vida espiritual del creyente es una autopista de ida y vuelta. La ida es la lectura de la Biblia. Ahí es donde el Señor nos habla. La Biblia es la palabra de Dios, de tapa a tapa. Entonces, la lectura de la Biblia es Dios me habla. Y la oración, yo hablo y el Señor atiende con el Espíritu Santo que le dice, mira, lo que está diciendo el tonto de Caramuti es esto, esto y esto, esto. Lo dice clarito Pablo, ¿no? Es el Espíritu el que pone en las palabras que Dios entiende las limitaciones de nuestro pobre idioma. Ahora, es bueno que en este caso el susodicho que está hablando les cuente a ustedes cómo digamos, entregó de alguna forma al tema de la oración. Por supuesto, mis padres me enseñaron a orar. Y una cosa muy notable, de mis años hasta los 6, cuando nació mi hermano, me sacaron de la habitación. Nosotros teníamos un departamento muy chiquito, así que padre, madre y los 2 hijos mayores dormían en la misma habitación hasta que yo cumplí casi los 6 y llegó este que les conté que falleció un día como hoy. Escuchaba a mis padres con la luz apagada orar en voz alta cuando se iban a dormir. Además de lo que fueron las oraciones de mi mamá, ¿no es cierto?, que fue reconocida realmente como una mujer de oración. Al punto tal que cuando yo me llevaba las materias a rendir en la secundaria, yo no oraba. ¿Para qué voy a orar yo si oraba la vieja? Pero yo cuando me iba a rendir le decía, mami, me voy, anda tranquilo, vas a sacar 7. Anda tranquilo, vas a sacar 6. Nunca se arriesgó a un 8, 9, por razones obvias, ¿no? Pero que la pegó siempre, la pegó siempre. Cuando mi mamá falleció, la madre de mis primos Sedaka, que muchos de ustedes conocen, ya había partido, era su hermana menor. Ya había partido. Otra intercesora feroz que oraba por sus hijos. Ahora, cuando mi mamá falleció, mis primos de Estados Unidos me mandaron una carta diciendo, ¿y ahora quién va a orar por nosotros? Porque la familia, habiéndose ido a mi mamá de este mundo, se sintió desprotegida en materia de quién la cubriera en oración. Ahora, yo oraba, sí, oraba.
Pero ¿saben qué? El 2 de febrero del 67 me incorporaron al servicio militar. Y ahí no estaba la mamita. La vieja, ¿para cómo se había ido de vacaciones aparte? Así que, ¿y ahora qué hago? La primera noche todo tranquilo, no pasaba nada. La segunda noche, algún genio de los que nunca faltan se le dio por tirar unos monedazos, apareció un guardia marina que nos sacó a todos volando, todo el mundo, carrera, y yo que en este momento peso 80 kilos, en aquel entonces pesaba 55. O sea, cuando a mí me recetaban una radiografía, no iba al radiólogo, me la tomaban al trasluz. Así de simple. Y entonces, ¿qué tuve que hacer? Ojo, había conocido al Señor a los 11, me había bautizado a los 12, era líder en todo lo que ha habido y por haber, en la sociedad joven, en la iglesia, etcétera, etcétera. Tenía 20 años cumplidos. Pero nunca en mi vida había practicado la oración para depender de mis propias oraciones. Hasta ese momento, 3 de febrero del 67, yo dependía de las de mi madre. Mientras la vieja orara, no había ningún problema. Pero esa noche dije, o yo me pongo a orar por mí mismo, o esto acá se pudre todo. Y así fue como tuve el primer punto clave y concreto en el marco de la vida de oración. En agosto de 1990 viajamos un grupo de argentinos a Corea, porque en Seúl se realizaba el Congreso de la Alianza Mundial Bautista y nosotros íbamos cargados de material sobre Argentina hasta las orejas porque queríamos influir en la decisión de traer a la Argentina al Congreso siguiente, en 1995, que muchos de ustedes estuvieron, tomaron parte, trabajaron, etc. Terminó el Congreso, el último día se bautizaron 8.000 personas donde se habían corrido las regatas de remo en las Olimpiadas de 2 años anteriores. Les puedo asegurar, un espectáculo, no terminaba nunca de bajar gente al agua. Y al día siguiente fuimos a la escuela dominical, o mejor dicho, al culto, de la iglesia cuyo pastor era el presidente de la Convención Bautista, con la traducción del hermano Esteban Choi, que es coreano pero residente acá en Argentina, que nos salvó porque no entendíamos una jota, les puedo asegurar, era lo mismo. Lo único que entendíamos cuando hacían así, porque eso sí, reverencia de ese estilo, en ese viaje tuvimos como 1000. Bueno. Así que el pastor nos recibe y nos cuenta como si nos estuviera contando el cuento de la Caperucita Roja. Bueno, dice, la iglesia tiene 5.000 miembros, tenemos 3 cultos los domingos, el templo está en el edificio de enfrente, estábamos en un edificio de 5 pisos, dice, este es nuestro edificio educacional, el templo está enfrente, tiene capacidad para 1.300, tenemos un centro de retiros y campamentos, y una cosa de loco, tienen la foto en medio de la montaña, propio de la iglesia, y además sostenemos 7 misioneros en el mundo. Y entonces los geniales argentinos, Pablo Deiros, Jorge Ferrari, Carlos Caramuti, que va a venir con nosotros, bueno, ya me olvidé. Raúl Cialaba, el secretario ejecutivo de España. ¿Quién nos iba a enseñar a nosotros el crecimiento de la iglesia si ya sabíamos todas? Todavía nos atrevimos a preguntarle, escúcheme, 5.000 miembros, dijimos, esta iglesia debe ser no sé, de 1800, con suerte. ¿Y cuántos años tiene la iglesia? 14. Empezado en 1976 y en el 90 tenían 5.000 miembros. ¿Y por qué? Porque le preguntamos. Y muy suelto de cuerpo y con toda tranquilidad dijo, la oración. Mis hermanos, les aseguro, escuchar orar a un coreano, usted no sabe si es bautista, pentecostal, hermano libre, no interesa, porque oran a los gritos pelados. Cuando tuvimos en nuestro seminario una iglesia coreana un tiempo, con sus actividades, los vecinos se vinieron a quejar porque a las 6 de la mañana estos oraban y despertaban a todo el barrio. Y allá estábamos en pleno congreso y a las 3:30 de la mañana mandaban los micros a los hoteles para ver los de otros países si no querían ir a orar a la madrugada. Ahora,
cuando yo llegué al hotel donde nos estábamos alojando, miro por la ventana y veo cruces de esas de la farmacia, ¿se acuerdan? La verde, pero centenares. Y digo, pero la flauta en esta ciudad que son todos sanatorios acá. ¿O sanatorio, farmacia? ¡No! Porque pregunté. No, dice, son las casas de los creyentes en Cristo. Porque convertirse a Cristo en Corea significa dejar 2000 años de tradiciones atrás. Y entonces se rompe un montón de cosas, especialmente todo lo que tiene que ver con la relación familiar. Y esas cruces son las que indican los lugares donde hay creyentes en Cristo. ¡Ja! No por nada, el tercio de la población en aquel entonces era creyente. Y cuando estuve en Corea, aprendí, además de orar por mí mismo, para todas mis cosas y las de mi familia, etc., a orar por lo inalcanzable. Porque ver semejante ejemplo nos dejó a todos patitiesos. Y comencé a orar también por lo inalcanzable. Y entonces sí, no digo que llegué a la estatura de mi mamá, pero pude decir, yo tengo vida de oración. Y eso es lo que necesitamos. Aunque no sea una cosa espectacular, pero necesitamos tener vida de oración, no orar simplemente. Y la vida de oración se obtiene poniendo la cabeza en la Escritura, porque ¿de dónde sacamos las oraciones más famosas? De la Escritura. Hay a rolete, cantidades industriales de oraciones. Desde Génesis. A ver, 2 oraciones del libro de Génesis, a ver, rapidito. Todos a la vez, no de a uno, por favor. 2 del libro de Génesis. ¿Abraham cuándo? Bien. La conversación de Adán intercediendo por Sodoma. Bien. ¿Qué más? Otras. Eliezer, el siervo de Abraham, ¿se acuerdan? Te vas a donde está mi parentela y me traes la mujer para mi hijo. Y Señor, si no quiere venir, yo te la arreglás, pero a mí no me traes una de acá, no, me la buscás allá. ¿Y cómo ora Eliezer? Dios de mi amo Abraham, no dice mi Dios, porque no era convertido el tipo, pero había escuchado a Abraham orar. Dios de mi amo Abraham. Que la mujer que salga y me reciba y le dé de comer a los camellos y beber, etcétera, esa sea la que has elegido como esposa para tu hijo. ¿Quién salió? Rebeca. El resto de historia para que usted lo lea. Al tiempo, Rebeca casada con Isaac, no tenían hijos. No los tuvo Sara, recién a los 90 nació Isaac. Rebeca, idem. Tan estéril como la suegra. ¿Y qué hace Isaac? ¿Qué dice el pasaje? Y oró Isaac por su mujer Rebeca, y Dios la escuchó y concibió y dio a luz a Esaú y a Jacob. Nos podemos pasar los días comentando las oraciones de la Biblia. La de Josafat en 2 Crónicas 20, argumentando con el Señor. Señor, no los tenés en cuenta, no los vas a reprender. Nosotros tenemos este lugar, vos se lo diste como heredad perpetua a Abraham, tu amigo. Encima todavía como si el Señor tuviera mal de la memoria. Pero ellos vienen a darnos el pago echándonos. Señor, no sabemos qué hacer. En nosotros no hay una fuerza contra una multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y eso es lo que cambia el valor de la curva y cambia la derrota en una victoria espectacular. Podemos seguirla hasta el fin del mundo. Hace algunos años, porque los creyentes en el ambiente evangélico hay temas que se ponen de moda. Hace algunos años, hablando del tema de la oración, apareció la oración de Jabes. La oración de Jabes. Y no me acuerdo quién escribió un librito bastante chiquito que se llamaba La oración de Jabes. Jabes. Claro,
Se ve que alguien leyó el primer libro de Crónica, capítulo 4, y en medio del merengue de nombre que hay en esos capítulos, que es más aburrido que chupar un clavo, aparece, y Jabes pidió a Dios que si me bendijere, bla, 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 y la madre, son 3 versículos. Y le dieron una manija, porque era más o menos como haber descubierto la pólvora. Descubrieron que Jabes había orado. Sermones, congresos, de todo se hizo. Para darle manija al libro, entre otras cosas, me parece, y al pobre Jabes. La de Juan 17 no tiene desperdicio. Porque saben una cosa, todos nosotros, los que estamos acá presenciales, los que están allá en su casa, atrás de la pantalla, etcétera, los muchachos del sonido ahí arriba, etcétera, todos nosotros estamos incluidos en Juan 17. Cuando el Señor dice, y no te pido solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de estos. Y ¿quién? Nosotros somos los herederos de esa palabra. Porque generación tras generación, tras generación, tras generación, a cada uno de nosotros alguien nos habló de Cristo. En casa o fuera o como sea. A cada uno de nosotros alguien nos habló de Cristo. Por eso, mis hermanos, el orden es así. La pasión por la Escritura y su conocimiento nos revelan, entre muchas otras cosas, que para Dios no hay nada imposible. Se lo dijo a Abraham el día que le dijo, para el año que viene, a esta misma época, y Sara, que estaba escuchando, mandó la cara en carcajada. Dice, escúchame, a esta altura del partido, las relaciones sexuales yo la abandoné hace rato. No me venga con chistes. El Señor dijo, Sara, te reíste, Sara. No, te reíste, no me venga con vuelta. Pero un año después estaba Isaac saliendo del vientre de Sara. Entonces, si yo no conozco la Escritura, si no tengo pasión por la Escritura, tampoco voy a tener pasión por la oración. Porque la enseñanza de la oración es tan abundante como abundantes son los 66 libros de la Biblia. En todos lados hay. Algunos son más famosos que otros. Ahora es interesante. Sara, madre de Isaac, estéril. Rebeca, madre de Jacob y Esaú, estéril. Raquel, la madre de José, el hombre que gobernó como número 2 80 años en Egipto, estéril. La madre de Sansón, estéril. Esa, gracias. Esa es la que venía. Ana, la madre del juez más grande que tuvo el pueblo de Israel, estéril. Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, estéril. Y todas recibiendo la porción de su bendición que necesitaban para que Dios abriera su matriz y los hijos fueran unos genios. Ahora, ¿dónde está todo eso? En la Escritura. Y es el punto que evidentemente tenemos que conocer. En Juan 16, 24, el Señor le dice a los discípulos, en medio de todas las cosas que le dijo la última noche, hasta ahora ustedes no pidieron nada en mi nombre, pero a partir de ahora, todo lo que pidan en mi nombre, yo os lo daré. Y de esto déjenme hacer un detalle técnico-teológico. Escucho por todos lados orar al Espíritu Santo y a Jesús. Pero el Señor mismo indica y enseña, ustedes orarán así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y en la última noche les agrega, en mi nombre. En mi nombre. Hermanos, si usted tiene la costumbre pegada de la competencia desleal que tenemos los que somos biblistas tradicionales con las redes sociales, saque todo eso y su oración diríjasela al Padre en el nombre del Hijo.
¿Y cuál es el juego del Espíritu Santo? Interpretar lo que usted dice y ponerlo en conocimiento del Padre. Y todas estas cosas, mis amados, no se consiguen fuera de la práctica diaria. Entonces, déjenme cerrar esto antes de que pasemos al compartir la cena del Señor, dándoles ¿cómo podríamos decir? Una instrucción, un consejo, no sé, tómelo como tenga ganas. Nunca deje la lectura de la Biblia más allá de la hora del desayuno. Dicho en otros términos, tome su Biblia a la mañana temprano antes de consultar los WhatsApp del celular. Puede desayunar antes o después. Yo desayuno apenas me levanto. Tengo que comer algo para no estar así medio zombie. Pero inmediatamente Biblia y después tiempo de oración. Pero pastor, si hago así, llego tarde al trabajo. Levántate más temprano. Pero no, levántate más temprano. ¿Ustedes creen por casualidad que Jesús no sabía desde la eternidad quiénes iban a ser los 12 discípulos? ¿Les parece que él se vino a enterar cuando estaba acá de quién iban a ser? Sin embargo, Lucas capítulo 6 dice que se fue al monte solo a orar. Y cuando bajó, nombró a los 12 discípulos, a los que denominó apóstoles. Si Jesús es nuestro ejemplo, nosotros no podemos hacer otra cosa que la que él hizo, que era comunicación permanente con el Padre. Y esto, mis amados, no se consigue si no es con la práctica diaria. Por eso, si usted todavía no adquirió esta gimnasia, empiece. Si puede, empiece hoy, pero no la abandone mañana. Y siga. Y no deje de llevar la Biblia a las vacaciones. Tenga presente todo esto. Porque la comunicación con el Señor se mantiene de esa forma. Y es así como se producen los milagros. ¿Usted quiere ver cosas extraordinarias? ¿Quiere ver cómo Dios provee y obra milagros de todo tipo y color? Nosotros oramos únicamente en general cuando nos aprieta el zapato. Y les doy el último ejemplo. Los cristianos evangélicos dedicamos mucho tiempo a la oración en el año 1983, incluyendo una reunión en el Luna Park un mes antes de las elecciones. 30 de octubre, votación, triunfo del doctor Raúl Ricardo Alfonsín en la presidencia de la Nación. ¿Saben qué pasó? Dejamos automáticamente de orar. Porque en forma genérica los cristianos evangélicos dijimos, el Señor contestó, este es el hombre. Y nunca más tuvimos un encuentro tan multitudinario como el que habíamos tenido con el julepe que teníamos de lo que iba a pasar en el país. Y si a usted no le gusta lo que le pasa en la Argentina, déjeme decirle, por más que tenga ganas de tirarme con algo pesado, que los grandes responsables de lo que está pasando en el país somos los cristianos evangélicos que no oramos en obediencia a la palabra, clamando para que el Señor inspire a los que están en eminencia y a los que no están en eminencia también, y que nos inspire a nosotros a hacer la parte que nos toca. Así que, mis amados, vuelvo a decir algo que dije el domingo por las dudas, y es que todo lo que acabo de decir no es para la paternal, porque acá todo esto no pasa. ¿Ok?
¿Está claro? Bueno, pero si por casualidad alguno se siente tocado, fenómeno, dele para adelante. ¿Ok? Y saben, pensando en todas estas cosas, y creo que motivado un poco por el hecho de que hace 2 días el hombre que predicó en la Cruzada Juventud 77 en una paz llamado Luis Palau partió a la presencia del Señor, me estaba acordando de lo que fue el leitmotiv de la Cruzada en materia de himnos, que tuvo mucho que ver con la respuesta del Señor a las oraciones de miles de personas que oraron especialmente por esos días. Y algunos de ustedes se acordarán, y yo he pedido que me lo pusieran acá Eso. Muy bien. ¿Quieren ponerse de pie? Alguno de ustedes con seguridad lo debe recordar. Para recordarlo, se imagina, tiene que tener como mínimo, ¿cuánto es? ¿23 más 21? 44 años. O sea, todos los menores de 44, ni idea de este. Pero los que son un poco más viejos, ¿eh? Entonces vamos a hacer una cosa. Los que lo conocen, cántenlo conmigo. Los que no lo conocen, no lo cantaron nunca, escuchen, porque después lo volvemos a repetir. Y quiero decir una cosa que me encantó cuando estaba llegando, que a 30 metros, 40 de acá, de la puerta, se escuchaba cantar Cuán grande es Él. Y eso me pareció sensacional. Bien. A ver, los que me ayudan. No, sin instrumentos, sin nada. A capela. No, déjalo así. A ver. Creo en milagros, vidas cambiadas vi, cambiadas para siempre por la gracia que hay en ti. Proclamaremos juntos, haciéndolo canción. Creo en milagros, pues creo yo en Dios. ¿Saben cuál es el agregado que hay que hacerle a todo este concepto? Que no solamente creemos en Dios, sino que le creemos a Dios. Y lo que viene de la Escritura y de la oración es precisamente esto que está acá. Vengo de compartir la palabra con una congregación de Trelew, cuyo pastor tuvo más de 2 meses afectado por el coronavirus allá en Trelew. Ahora lo han trasladado hace tiempo a Buenos Aires. Increíblemente está mejorando. Largo como esperanza el pobre el trámite. Y todos con la expectativa de lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que el Señor lo va a levantar de la cama cada vez más rápido. Y mi hermano, este es el tiempo que no volverá otra vez para poner Biblia de oración en unidad y salir a hablarle a todo el mundo. Creo en milagros. Cambiadas para siempre por la gracia que hay en ti. Proclamaremos juntos, haciéndolo canción. Creo en milagros, pues creo